Hola, ¿qué tal, amigas? Estamos un día más en el programa Nunca Solas y te invitamos a que nos acompañes durante este programa. El día de hoy vamos a estar hablando de la verdadera libertad, que es la libertad en Cristo. Y para hablar de este tema, de la verdadera libertad, hoy me acompañan dos amigas. Hola Doris. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenida a la tertulia, al programa. Gracias, y hola gracias. Merche. Hola Estíbaliz. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida al programa. Entonces, hoy queremos hablar de lo que es la verdadera libertad. La palabra libertad se escucha muchas veces, la escuchamos cuando hablan los políticos, la escuchamos en los medios de comunicación. Y queremos explicar el concepto bíblico de lo que es la verdadera libertad. Desde siglos los hombres siempre han querido ser libres, ¿no? Cuando estaba la época de la esclavitud, imagínate, compraban la libertad, ¿no? Los esclavos tenían que comprar la libertad. Había dos opciones, ¿no? Ser esclavo o ser libre. Y el esclavo realmente no tenía voluntad propia, ¿no? No podía tomar decisiones acerca de dónde ir, lo que hacer, porque era esclavo. Hoy en día a veces pensamos que la libertad es no estar preso, ¿no? O el que está preso en una cárcel o el que está libre. Pero la Biblia nos da otros conceptos, ¿no? Y nuestra forma de pensar va cambiando. Nosotros pensamos que ser libre es ser libre del pecado, ¿no? Que no tiene nada que ver con tu estado. Puedes estar preso en una cárcel, pero que tu corazón esté libre, o puedes llevar una vida haciendo lo que quieres en cada momento y realmente ser esclavo de una adicción, esclavo de un pecado. O sea que el concepto es totalmente distinto. Así que el día de hoy queremos hablar de este tema. Y bueno, podemos ser libres, pero ser esclavos del pecado. Claro, y podemos ser, ese libre que hablas tú es como un libre entre comillas. La sociedad nos está brindando una libertad que está envuelta en engaños. En engaños. Porque libertinaje. Exacto, libertinaje y todo eso está envuelta en engaños. Hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Sí, pues en este programa queremos decir lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Yo os haría algunas preguntas, por ejemplo, a veces se transmite ese mensaje a la juventud de, por ejemplo, haz lo que quieras sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Eso sería vivir en una libertad? No. Claro que no, las consecuencias se van a sufrir, sea lo que sea. O sea, alguien puede tener una vida, digamos, muy libre, muy alegre, haciendo lo que quiera, por lo menos con su cuerpo. Vamos a poner un ejemplo, con su cuerpo. Alcohol, droga, sexo, creyendo que esa es una libertad a la que nosotros le vamos a decir hoy que es una mentira, es un engaño, es una falsa libertad, que en el momento la vas a disfrutar, pero al final vamos a tener las consecuencias, bien sea de una enfermedad, bien sea estar preso literalmente, o sea, preso la persona metido en cárcel, o bien sea el hecho de no poder ya con todo lo que vivió, hastiado, cansado, o sea, lo que digamos esclavo. O esclavo también de eso, que al final no logra salir. O sea, personas que, yo veo testimonios de personas que dicen, es que yo soy así, ya realmente yo soy así, yo no voy a cambiar. O sea, necesito drogarme, por ejemplo, necesito drogarme para poder hacer lo que voy a hacer. De repente, si es actor de cine, para poder hacer, tengo que estar drogado y todo eso. Ya es una libertad que se convirtió en una esclavitud. En una adicción, se ha convertido en una esclavitud, en una adicción. Hace unos días escuchábamos un debate político en el que, bueno, nuestros políticos hablaban de dar más libertad a la mujer, ¿no? De que la mujer sea cada vez más libre. Y cuando yo escuchaba el concepto de libertad, pues bueno, me asombraba y a la vez es que me enfado, ¿no? Digo, es un concepto tan equivocado, ¿no? Por ejemplo, hablaban de que dar más libertad a una mujer es promover el derecho al aborto.
del derecho al aborto ya hemos hablado en este programa, o unos programas atrás, pero ¿cómo es ese concepto tan equivocado, ¿no?, de decirle a una adolescente que por el hecho de que la sociedad promueva el aborto, eso es libertad? O sea, le estamos transmitiendo, ¿no?, en la sociedad se está transmitiendo un mensaje completamente equivocado, que es una mentira, ¿no? ¿Cómo podemos decir que una adolescente tenga derecho al aborto? Eso es que sea más libre. ¿Qué opinas? ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Pero es que no solamente es el aborto, es que ya ves gente joven con 13 años, con 12, 14, que bueno, se sienten mal, piensan que libertad es, pues venga, me apetece fumar, pues voy a empezar a fumar, pues voy a practicar sexo, pues voy a drogarme, pues voy a insultar a aquel que me cae mal. Es que no sé. O sea, es hacer lo que me apetece. Es hacer lo que tu carne te apetece, pero en realidad eso no es libertad. No es libertad. Para mí la libertad es otra cosa. Es no sentirte dependiente de nada ni esclavo de nada. Y debemos de tener dominio propio en nuestras palabras, en nuestras acciones, porque claro, todo tiene una consecuencia, mala o buena, según tú actúas, y quien la paga eres tú. Tú te puedes acostar, un chico joven o una chica se pueden acostar juntos y bueno, pues puede ser que ocurra algo que luego se van a arrepentir. Y no creo que queden muy satisfechos. Conozco historias de personas que han hablado conmigo y me lo han dicho. Ay, me gustaba mucho este chico y me acosté con él, pero después me sentía mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué se sentía mal? Porque eso está mal. Eso está mal. Y lo mismo fumar y lo mismo beber alcohol, todo ese tipo de cosas que para la sociedad es siéntete libre, haz lo que te apetezca, haz lo que quieras, pero las consecuencias luego son malas, no te sientes bien. Entonces nosotros pensamos que pensar que la libertad es puedo hacer lo que quiero, lo que me apetece, lo que me place en cada momento sin tener que sin tener que mirar las consecuencias o sin tener que contar con nadie, realmente eso no es libertad, eso es una mentira, eso es un engaño, es libertinaje. También se les dice a nuestros jóvenes desde la política, los medios de comunicación, etcétera, que también se fomenta mucho, ¿no?, el hacer lo que te apetece en cualquier momento sin tener que darle cuentas a nadie, ni siquiera a los propios padres. Eso también me parece una barbaridad, ¿no? También es una mentira y les estás diciendo de alguna forma que sean independientes, fomentando la rebeldía y rompiendo esa relación que debe de haber entre hijos y padres, ¿no?, de comunicación, de amistad, sino que, mira, tú haz lo que quieras, lo que te apetezca, tus padres no tienen por qué enterarse. Eso me parece tremendo. Claro que sí. Y ahí cuando decimos de esa libertad en cuanto a los jóvenes, por ejemplo, lo que decías hace un momentico, no el aborto, es porque, bueno, te vas a atar a tener un hijo. O sea, lo contrario a eso, si lo abortas, vas a estar libre de no ser madre y te vas a atar a tener un hijo. Y si tomas tus propias decisiones, como dices ahora, vas a ser libre del yugo de tus padres o de rendir cuenta. Y esas son una de las cosas que la sociedad nos dice, bueno, pero ¿para qué hay que rendir cuenta? ¿O para qué hay que tener cobertura? ¿O porque hay que tener a alguien que te somete? Es casi siempre esas palabras, el rendir cuenta o el tener a alguien que te diga más o menos, mira, necesitas pedir permiso o algo así. Eso no se debe hacer porque eso es ser esclavo de este o estar sometido a esto o a aquella. En este caso, como acabas de mencionar, los papás. Entonces, es impresionante que todos los valores, los verdaderos valores de una sociedad, de una familia, se vienen distorsionando y se vienen, digamos,
sí, distorsionando, cambiando, trayendo confusión a la vida de los jóvenes, a la vida y yo diría que de los jóvenes, porque cuando estamos viendo ya el adulto que hizo todo lo que quiso y puede estar en la condición que está, todo lo que hizo lo hizo de joven, lo hizo de niño, lo hizo de adulto. Y ya cuando llega a reflexionar dice, wow, de verdad que, oye, todo lo que hice y ahora estoy viviendo, estoy pasando esta situación, estoy enfermo. Entonces, es por eso que se comienza la campaña y, digamos, vamos a decir, un discipulado a la juventud, porque, bueno, los muchachos, ¿quién no quiere libertad para hacer y deshacer? Entonces, en la juventud ahí se aprovecha, pero nadie le va a decir, pero no, espérate un momentico, mañana, ¿el mañana qué? ¿Qué vamos a vivir en el mañana? Entonces, realmente, nosotras pensamos que hacer lo que me place en cualquier momento sin mirar las consecuencias realmente es un error, porque todo lo que se hace tiene consecuencias. Entonces no podemos vivir una vida pensando que nada de lo que yo hago tiene consecuencias o que no tengo que darle explicaciones a nadie o que no tengo que rendir cuentas a nadie. Ese es el verdadero engaño, porque nosotros pensamos que algún día tendremos que rendir cuentas a Dios. Pero claro, a lo mejor en esta sociedad se nos enseña a que ni siquiera a tus propios padres tienes que rendirles cuentas. Entonces ese engaño va entrando en nuestra mente y al final pensamos que a nadie tenemos que dar explicaciones, no tenemos que rendir cuentas. Aunque hay casos que a lo mejor no es que se le diga a los jóvenes, a tus padres no les preguntes por nada. A lo mejor tienen unos padres correctos, maravillosos, pero los hijos quieren probar cosas y lo hacen y los padres no se están enterando. Conozco muchos casos de gente que ha estado en las drogas hasta lo más profundo y los últimos que se han enterado han sido los padres. Y es que realmente tenemos que saber que todo lo que hagamos nos va a llevar por un camino, tiene sus consecuencias. Yo una vez escuché, dime. No, y quería decir esto también, que a veces a los jóvenes no hay que estar tanto diciéndoles esto no. Yo creo que a los jóvenes lo que hay que darles es ejemplo. Yo creo que ellos aprenden más del ejemplo que vean en casa que lo que tú le digas. Eso hace mucho. Por supuesto. No en todos los casos, hay casos que no, que hay jóvenes que hay buen ejemplo en su casa y los jóvenes no son así. Pero bueno, yo creo que es esencial el ejemplo, el amor, la educación, las buenas costumbres que se viven desde casa, eso se queda. Que luego a lo mejor el chico se quiere probar cosas y tal, pero esa enseñanza queda ahí, ese ejemplo, y yo creo que siempre se van a acordar del ejemplo de... Yo, por ejemplo, hablo, mi madre ya no está, ¿no? Pero siempre que pienso en ella, digo, jo, qué mujer, qué ejemplo más bonito nos dio, qué esforzada, qué buen ejemplo, qué buen testimonio, ¿no? Y aunque yo hubo etapas de mi vida en que pues no le hice caso y hacía lo que me daba la gana y así me fue todo, pero cuando ya vuelves a la normalidad y ya maduras y ya cambias, valoras y dices, jolín, es que qué bonito es el ejemplo que yo he visto en mi casa, en mis padres, en mis hermanos, en mi entorno. Eso claro. Yo lo considero muy importante. Entonces, claro. Tú misma nos das testimonio de que realmente todo lo que hacemos tiene sus consecuencias y no es libertad hacer lo que me apetece en cada momento sin pensar que no tengo que dar explicaciones a nadie, que no tengo que rendir cuentas y que nada de lo que hago tendrá consecuencias. O sea, eso realmente es una mentira. Nosotros pensamos que la verdadera libertad está en Cristo. Dice la palabra que conoceréis la verdad os hará libres. Por ejemplo, un ejemplo de libertad es conseguir libertad en nuestro corazón, ser libres
de rencores, ser libres de amarguras, ser libres de envidias, o sea, tener un corazón libre. ¿Cómo conseguimos? A través de Jesús. Jesús dice que primero, bueno, Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Él decía en Juan, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. O sea, la persona va a cometer sus errores, vamos a cometer errores porque no estamos excepto de eso, vamos a cometer errores, Dios nos va a perdonar, pero hay algo que es bueno saber, que vamos a tener las consecuencias. O sea, alguien que cometió un asesinato, por decir algo, pide perdón, Dios le perdona, lo llena de su amor, guarda, quita todo ese rencor, pero va a tener que cumplir la cárcel, porque las leyes terrenales aquí se tienen que cumplir. Entonces, independientemente que estemos presos en una cárcel, Dios quiere darnos la libertad. Como Él dice, yo he venido para que tengan vida, y dice al que el Hijo os libertar, el Hijo es Jesús, Jesucristo. Seréis verdaderamente, seréis libres. Sí, y dice la Biblia verdaderamente libres. Fíjate que yo creo que le da ese énfasis, ¿no? De seréis verdaderamente libres, porque podemos creer que somos libres, pero ser esclavos del pecado. Creer que soy libre porque tengo la libertad de ir y venir y de hacer lo que quiero, pero realmente soy esclavo de un rencor, soy esclavo de una adicción, soy esclavo del pecado. Entonces, por eso la Biblia hace ese énfasis de decir, seréis verdaderamente libres, ¿no? Porque la verdadera libertad está en que tu corazón esté libre. Sí, la misma conciencia del hombre, ella misma es como un indicativo de que algo se está haciendo mal. O sea, el hombre, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el mismo hombre como tal sabe que hay algo que no está haciendo bien, pero la presión de grupo, el mismo orgullo de que sí puedo y sí lo voy a hacer y sí bueno, ¿y qué es? ¿Cuál es? Como dice la Biblia, se enfrentan a eso. Esas cosas realmente están en la vida del hombre, pero Dios, Jesús, en su palabra, Él dice, y conoceréis la verdad. O sea, cuando conoces a Jesús, cuando le conoces, por medio de su palabra, o sea, yo tengo que conocerle, o sea, no puedo que alguien me lo diga, es como comprar un móvil y tú no sabes cómo funciona, tienes que saber cómo funciona para poder realmente disfrutar de los beneficios de un móvil. Entonces igualmente es así, cuando conoceréis la verdad, conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer sus principios, es lo que me viene a dejar libre, a ser libre. Y el conocer a Jesús nos hace libre de muchas cosas. Fíjate, en Romanos 8, 1, 2 dice que por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Que por los que están en Cristo Jesús son libres, fíjate, de la condenación y de la culpa. ¿Te imaginas ser esclavo de la culpa? Sentirte culpable y pensar que no tienes forma de salir de ahí. Es que lo que ocurre es que cuando tú tomas la decisión de que quieres aceptar a Jesús en tu corazón, ahí es donde se produce el milagro. Cosas que has hecho toda tu vida, e inclusive cosas que quisieras haber dejado de hacer y no puedes. Yo conozco un montón de casos, ¿no? De personas que estaban pues en las drogas, que querían dejarlas y no podían. Mentir y no podían dejar de mentir. Gente que tenía la adicción de robar y no podían dejar de robar. O gente que, yo qué sé, con tantas cosas, problemas con el sexo y con todo. Pero una vez que tú tomas la decisión de voy a aceptar al Señor en mi corazón, en ese momento se produce un milagro y el Señor rompe todas esas cadenas que hay en tu vida que te tienen atada, las rompe, y es cuando de verdad te sientes libre, porque de repente dices, ay, pues es que no necesito fumar, no necesito drogarme,
y es porque Dios ha hecho ese milagro en ese momento en que tú le has aceptado en tu vida. Y por eso es que cuando conoces a Jesús no te cuesta dejar todo lo que antes hacías, que no podías, con Jesús no te cuesta. Porque conoces la verdadera Conoces la verdad que es Él, y Él, ahí es donde yo veo que se produce el milagro. Algo que tú nunca has podido dejar de hacer, de repente ya no lo haces. No, es que no te sale. Y dices, ¿cómo es eso? Pues es un milagro que Dios hace. De repente rompe la cadena de las drogas, de la mentira, del tabaco, de la raíz de amargura, de todo del eso, rencor, de la envidia, eso es, de la culpa. Es que fíjate que hay muchas cosas que te pueden atar. Mientras tú estabas hablando, yo pensaba, por ejemplo, una persona sumida a lo mejor en la ideas tristeza, de la depresión, soledad, de tristeza, es que te quita todo, de culpa, ¿no? Sentirse culpable. ¿Y qué te pone? Te quita todo lo malo, te deja fuera todo. Libre. ¿Y de qué te llena? Te llena de amor, de esperanza, de su presencia, te llena de perdón, te llena de gozo, de alegría. O sea, es algo que solo Dios puede hacer. Así es, mira, dice el Salmos 34:4, dice, busqué al Señor y Él me respondió, dice, y me libró de todos mis temores. ¿Cuánta gente, a lo mejor gente que nos está escuchando, se pueda identificar en este tipo de ataduras de nuestro corazón? Por ejemplo, el rencor, la envidia, la culpa, que es tremendo, sentirse culpable y no poder perdonarse a uno mismo, los temores, ¿no? Que a lo mejor piensas que eres libre porque vives en una sociedad libre, vas, vienes, puedes ir a donde quieras, pero tu corazón puede estar atado. ¿Cuánta gente hoy en día puede vivir en temor? Y fíjate con lo que está pasando, ¿cuánta gente puede caer en la atadura, ¿no? De vivir en temor? Esclavo. La mayoría viven con mucho temor, muy sí. diferente a los que tenemos al Señor, vivimos las cosas de otra manera. No por nosotros, sino porque el Señor nos ayuda. Sino porque está ahí el Señor y sabemos que Él no falla y que todo lo que ocurre está bajo su control. Y yo siempre me quedo con esa palabra de que todo obra para bien a los que amamos a Dios, ¿no? Entonces vivimos de otra manera, mucho mejor. Así es, dice la palabra, creo que lo hemos leído antes, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es el otro que has mencionado? El Hijo nos hace verdaderamente libres, ¿no? Esos son los... nos da vida en abundancia. Y nos da vida en abundancia. Esos son los versículos que queremos dejarte en este programa. Se está terminando el tiempo, pero queremos recalcarte estos versículos, ¿verdad? Como dice este salmo, busqué al Señor y me libró de todos mis temores, y realmente la libertad está en el corazón. La libertad está en el corazón. La libertad no es hacer lo que yo quiero cuando quiero, sino que la libertad es tener un corazón libre, como hemos dicho aquí, libre de, bueno, pues te puedes sentir tal vez identificada, si nos estás viendo, libre de ira, de violencia, de rencores. Es que la verdad que hay cantidad de cosas que pueden tener atado nuestro corazón, pero lo que queremos decirte en este programa es que en Cristo hay verdadera libertad, que en Cristo somos verdaderamente libres. Así que, ¿queréis añadir algo más? Se nos acaba el tiempo. Decir que hemos mencionado varias veces la culpa, y decir que toda la culpa, cuando venimos a Jesús, debemos recordar que Él llevó todas esas culpas y todas esas enfermedades y toda esa molestia, Jesús la cargó, la llevó, se sacrificó por nosotros. Entonces debemos de saber también que cuando venimos a Jesús, el enemigo siempre va a querer que sigamos en la esclavitud que veníamos viviendo. Entonces, recordarte, mira que tú eres un pecador, mira que tú eres una persona que has vivido así, ¿cómo pensarás que vas a salir? Entonces, cuando confesamos nuestros pecados y decimos, por ejemplo, Señor, yo confieso que de verdad yo he sido una persona iracunda,
yo he sido una persona que lo que me gusta es estar en lío todo el tiempo, te pido que me perdones, quiero tu paz, quiero de tu gozo, quiero de tu gracia, tu favor. Muy bien, Jesús perdona. ¿Y qué pasa con el enemigo? Empieza a decir, tú eres iracundo, tú molestas. O que no te lo mereces. No te lo mereces. Y cuando eso pasa, yo le quiero decir aquí a los amigos de la audiencia, a las amigas, que cuando venga el enemigo a recordarnos lo que fuimos, decirle, no tienes cabida, porque yo soy perdonado, Jesús me perdonó. Y decirle también, es bueno que sepamos que el Padre nos ve a través de Jesús. O sea que no es que el Padre, el enemigo nos acusa, mira lo que está haciendo, y no nos ve por nuestra propia manera, nos ve a través de Jesús. Y cuando eso pasa, Jesús dice, un momentico, yo morí por ella, yo le perdoné sus pecados. Entonces es bueno que todos los días nosotros sepamos que va a haber un acusador, pero hay uno que intercede por nosotros y que llevó nuestras culpas. Así es, pues se termina nuestro tiempo. Espero realmente que hayamos podido aclarar algunas dudas. En el programa salen los números de teléfono por si alguien quiere comunicarse, y espero realmente haber sido de ayuda, ¿no? Que hayamos podido aclarar lo que es tener una verdadera libertad en Cristo. Y nos vemos en el siguiente.